Bueno, mi ponencia se intitula La apertura de la embajada soviética y la reacción anticomunista 1970-1972. Voy a comenzar con el hito, ¿verdad?, que gira alrededor de esta ponencia. El día 2 de febrero de 1972, el diplomático Vladimir Kazimírov presentó sus credenciales como el primer embajador soviético en Costa Rica durante la tercera administración de José Figueres Ferrer, 1970-1974. Bueno, estas credenciales representó un cambio bastante drástico en las políticas internacionales costarricenses. Primero, significó un quiebre en la ortodoxia bipolar de la Guerra Fría y ese histórico anticomunismo oficial que ya se había solidificado desde la posguerra. Y bueno, habría que preguntarse por qué estas autoridades gubernamentales, por qué el gobierno liberacionista tomó esta política aperturista, ¿no? Más bien teniendo en cuenta, ¿verdad?, ese histórico anticomunismo oficial, ¿verdad?, esas políticas anticomunistas del Estado. Y segundo, ¿verdad?, cuáles fueron las medidas llevadas a cabo para tal objetivo. Y bueno, por último, ¿verdad?, uno de los ejes de esta ponencia es cuáles fueron las reacciones en contra de la apertura de la embajada soviética. Bueno, hay varias causas que nos permiten explicar por qué se dio esta política aperturista del gobierno liberacionista, que bueno, fue una política prácticamente comenzando su llegada al gobierno, ¿verdad? 3 días después ya estaba hablando sobre la necesidad de abrirse a los mercados socialistas. Y bueno, primero tenemos un contexto internacional del periodo detente, ¿verdad? Ya desde la década de los 60 y principios de los 70, ya hay varios dignatarios del primer mundo que ya están creando puentes con el bloque oriental, entre ellos Charles de Gaulle, también Willy Brandt en Alemania, ¿verdad?, en Alemania Federal, y también, por supuesto, Richard Nixon con sus famosas visitas a la China maoísta y también, ¿verdad?, a la Unión Soviética. Este periodo de condicionó, ¿verdad?, de alguna forma condicionó la posibilidad de que también en Costa Rica hubiera una posibilidad de abrir estos mercados, de abrir estos puentes, pero no solo condicionó, sino que también fue una justificación, ¿verdad? José Figueres, el gran promotor de esta política aperturista, justificó su decisión precisamente porque estamos en un contexto nuevo. Y también, por supuesto, una de las principales causas o justificaciones fue la caída de los precios del café, una caída de los precios del café que empieza desde América Latina a finales de la década de los 50 y también a la década de los 60, y que había un problema bastante dificultoso de localizar esos excedentes de café en los mercados tradicionales. Bueno, ¿cuál fue la opción, una de las opciones para localizar esos excedentes? Bueno, a mercados no tradicionales, por ejemplo, los mercados socialistas, entre ellos la Unión Soviética. El primero en hacer eso, en exportar quintales a la Unión Soviética, fue la administración anterior de José Joaquín Trejos Fernández, pero únicamente quedó en eso, ¿verdad?, en un intercambio comercial, y que incluso tuvo la intermediación de Manuel Mora. Bueno, esto le generó también bastantes críticas, pero ya una vez con la administración de Figueres se va a ver una clara política, ¿verdad?, de hacer un convenios comerciales más permanentes con la Unión Soviética y nuevamente con Manuel Mora como intermediario. Pero detrás de esas causas y esas justificaciones de la política aperturista también hay unos intereses políticos para la apertura soviética. Uno de ellos, ¿verdad?, es algo que una investigación que expuso Silvia Molina, habla de los intereses de la burguesía nacional, y estos intereses de la burguesía nacional se reflejan muy bien en una filtración que se dio ya a finales de diciembre de 1971, donde se menciona de quiénes eran los propietarios de esos quintales de café, ¿verdad?, que fueron exportados a la Unión Soviética. Y bueno, ahí se ve en la lista que tengo aquí, un recorte periódico donde se ve que haciendas cafetaleras del propio presidente Figueres, como también dignatarios de la alta cúpula liberacionista como Olis, se beneficiaron de esas exportaciones. Entonces, de alguna forma, había un interés por parte de esta burguesía para seguir sobreviviendo en términos económicos y no únicamente políticos en esta caída de los precios del café. Pero también nos encontramos con una diplomacia secreta. Han habido investigaciones que han consultado documentos tanto de la CIA como la KGB que han comprobado o que han mostrado cómo José Figueres recibió una donación, entre bastantes comillas de esa palabra donación, de $300,000 por parte de los soviéticos con el fin de que los destinaran, ¿verdad?, a su campaña electoral de 1970
Y la contraparte de esa donación, por supuesto, era que posibilitara la apertura de la embajada soviética en Costa Rica. ¿Verdad? Eso tampoco, como había mencionado Randall, no es una teoría de conspiración, sino que ya está bastante investigada por varios académicos y que a su vez, ¿verdad? Esta diplomacia secreta, ¿verdad? Que no se supo hasta prácticamente años recientes, también tuvo la intermediación de Manuel Mora, ¿verdad? Para hacer estos tratos con el gobierno figuerista, bueno, en ese momento candidato de Liberación Nacional y con la Unión Soviética. Y también, por otro lado, esos intereses políticos se ven claramente en la geopolítica soviética. En informes de la CIA se menciona que realmente la Unión Soviética no está interesada en la fruta costarricense, en el café costarricense, y lo que realmente está interesado era hacer un trato, ¿verdad?, para localizar una embajada en Costa Rica, viendo que era más posible instalar esta embajada en Costa Rica que en otros países de Centroamérica, más teniendo en cuenta, ¿verdad?, que había una cierta estabilidad, que era un régimen democrático y que no estaba gobernado por militares. Entonces, si los soviéticos querían o buscaban tener cierta influencia en Centroamérica o poner la primera bandera, la primera piedra, ese sin lugar a dudas iba a ser Costa Rica. Entonces había una geopolítica soviética bastante clara en estas intenciones. Y bueno, precisamente hablando de esta diplomacia secreta, esto explica por qué este proceso de la apertura de la embajada en Costa Rica siguió una táctica por el gobierno liberacionista de manera muy secretista, muy solapada, muy oculta, muy unilateral, ¿verdad? Muy detrás, muy escondida podríamos decirlo, de la prensa, de incluso de otros dirigentes liberacionistas, y esa obstinación también del propio Figueres por cumplir ese trato. Y bueno, esto lo vamos a verlo, ¿verdad? Con esas dimes y diretes, con ese secretismo, con la prensa, con esos ataques, etcétera. Y que seguramente la prensa y las organizaciones anticomunistas, etcétera, no se hubieran enterado de esto si no fuera por las filtraciones, ¿verdad? Principalmente las filtraciones permitieron que hubiera una reacción anticomunista ante estas políticas aperturistas. La primera de ellas fue en 1970, en julio, cuando se filtró el protocolo de Moscú, que era un anexo a un convenio comercial que se estaba realizando Costa Rica con la Unión Soviética, y este anexo, nombrado así por la nación que lo difundió, protocolo de Moscú, decía que había que, o bueno, era necesario instalar una oficina comercial en Costa Rica y a su vez también que esos representantes comerciales iban a tener inmunidad diplomática. En otras palabras, o al menos así fue como se interpretó en ese momento, era una fachada, ¿verdad? Una fachada para una embajada. Esto, por supuesto, generó muchas críticas, pero seguramente el movimiento o las críticas más grandes que se dieron fue por otra filtración de 1971, un año después, cuando agencias de noticias afirmaron el nombramiento de Casimiro, que va a ser el futuro embajador de Costa Rica, en agosto. Bueno, esto genera una campaña en contra, solicitudes de plebiscito, ¿verdad? Donde se rechazara estas aperturas, campañas de firmas en parroquias y una amplia campaña mediática con la nación como abanderado, solicitando, ¿verdad?, una respuesta del gobierno y, por supuesto, su rechazo. Bueno, fue tanta la presión que, al fin y al cabo, el ministro de Exteriores, Gonzalo Facio, y José Figueres se retrataron de esa medida y, bueno, dijeron que no iban a abrir una embajada, que solo eran relaciones comerciales. Sin embargo, siguiendo estas tácticas secretistas y unilaterales, el proceso de apertura continuó y esto se refleja con la llegada de otros delegados soviéticos, ¿verdad? Hubieron delegados comerciales, hubieron delegados culturales, pero seguramente los delegados que generaron mayor polémica fue los que llegaron el 20 de octubre, Stanislav Veselovsky y Arnold Mosolov, que ustedes pueden ver ahí en las fotografías, que se instalaron no solamente, ¿verdad?, como delegados temporales, sino de alguna forma permanentes, ¿verdad? De alguna forma ya les había dado un atributo superior a esas delegaciones anteriores y prácticamente ya tenían un carácter de diplomáticos. Bueno, esto fue la gota que derramó el vaso. Hubieron críticas hacia Figueres, que traicionó su palabra, que realmente iba en contra de esa campaña, ¿verdad?, que se levantaron los costarricenses contra esta invasión soviética. Y aquí se generó lo que podríamos llamar la primera gran campaña antisoviética de finales de 1971.
Bueno, esta campaña antisoviética estuvo integrada por organizaciones anticomunistas, entre ellos, por supuesto, el Movimiento Costa Rica Libre, el Partido Nacionalista de Martén, también organizaciones religiosas y femeninas, como la Liga Cívica de Mujeres Costarricenses, medios de comunicación, por supuesto, cadenas de radio, de televisión, de prensa, cámaras empresariales y también políticos de oposición. Entre ellos, ¿verdad? Seguramente la figura más representativa de este anticomunismo histórico, que fue Otilio Late, y entre otros, ¿verdad? Y bueno, fue una campaña que de alguna forma fue bastante feroz, polarizó durante estos meses de manera grande la opinión pública, y seguramente su mayor performance o su mayor representación fue el desfile de la Dignidad Nacional del 11 de diciembre, organizado por esta Liga Cívica de Mujeres Costarricenses, cuyo presidente era Línea de Odio, y que también contaba, ¿verdad?, con la asesoría de Berta de Gelly, que era seguramente otra figura anticomunista muy reconocida en estos años de la década de los 60 y 70 en Costa Rica. Bueno, esta liga era integrada por mujeres de la alta sociedad que crearon un discurso bastante curioso donde aglutinaba feminidad tradicional, anticomunismo y catolicismo, ¿verdad? Y ellas decían que, bueno, el mandato divino de las mujeres era proteger a la familia. Y eso, ¿verdad? Esa protección tenían que trasladarla, ¿verdad?, a la protección de la patria. ¿Contra quiénes? Bueno, por supuesto, contra la invasión soviética. Y bueno, este desfile que fue organizado por esta liga partió de la Asamblea Legislativa y estuvo, ¿verdad? Se unió varios políticos, entre ellos Otilio Late, Clarita Fonseca Trejos, la esposa de José Joaquín Trejos, Frank Machar, ¿verdad? La histórica figura de la guerra del 48, Jorge González Martén, del Partido Nacionalista, Emilio Piedra, ¿verdad? Una figura anticomunista muy reconocida en Cartago, entre otros. Y bueno, también se integró, por supuesto, figuras del movimiento Costa Rica Libre y representantes de las cámaras empresariales. Bueno, durante este desfile que terminaba en el balcón de Radio Monumental, iban vociferando, ¿verdad?, lemas como "fuera rusos". Y bueno, en estos discursos que se dieron en el balcón de Radio Monumental, hablaban, ¿verdad?, de esta noción de cómo Partido Liberación nos está metiendo, ¿verdad?, a estos comunistas, a estos rojos, y que el pueblo aquí presente los rechaza, ¿verdad? Y bueno, este discurso, que podríamos llamarlo como un nacionalismo anticomunista, reivindicaba eso, ¿verdad? Que el imperio soviético pretende, ¿verdad?, socavar nuestra soberanía y someternos, ¿verdad?, bajo su yugo. Y bueno, este nacionalismo anticomunista se ve reflejado muy bien en este lema de "la patria primero, fuera rusos". Bueno, también hubo otra campaña paralela que hizo Enrique Pozuelo, el famoso empresario, con el nombre de Costa Rica Primero. Aquí estaba la insignia que recomendaba pegar en los carros, en las casas, en los comercios, y que, bueno, a su vez también reflejaba, ¿verdad?, ese patriotismo anticomunista, incluso podríamos decirle un precursor de Trump, ¿verdad?, con su American First. Pero aquí tenemos, bueno, otras fotografías de lo que fue este desfile, ¿verdad?, que contó con una convocatoria popular muy grande, e incluso el tratamiento de la prensa era claramente a favor de este desfile, ¿verdad?, hablando de cómo los campesinos y las mujeres se unieron, ¿verdad?, en esta protesta. Aquí vemos la recepción que tuvieron por parte de las organizaciones anticomunistas con esas fotografías, ¿verdad? Que bueno, ahí vemos los manejos del lente fotográfico que hacen que se vea mucho más grande, pero que aún así fue una convocatoria enorme, enorme, enorme. Y bueno, este primer momento tuvo una pausa en diciembre, ¿verdad?, en las fiestas navideñas, y se retomó con una segunda campaña antisoviética, podríamos decirlo así, con la homilia del monseñor Carlos Humberto Rodrigo Quirós el 6 de enero de 1972, que incluso en esta homilia estuvo presente figuras liberacionistas como el presidente Figueres. ¿Qué dijo Carlos Humberto? Bueno, citando: "El materialismo marxista se esfuerza por apoderarse en todas partes de la organización de estudiantes, profesionales y de trabajadores. Para alcanzar más tarde el comunismo, sabe esperar el momento oportuno el poder político, mediante el apoyo de personas aún de buena fe", ¿verdad?, refiriéndose a Figueres, "que no se percatan de las intenciones ocultas de esa falsa doctrina, condenada en múltiples ocasiones por la Iglesia Católica como contra la religión de Cristo y sus dogmas". Aquí ya la Iglesia Católica se hace más presente, bueno, estuvo presente, pero aquí de manera
oficial en contra de estas políticas aperturistas. Y esto permitió, ¿verdad?, una revitalización de la campaña antisoviética y un cambio en el eje discursivo, de uno patriótico, ¿verdad?, de llamando, ¿verdad?, a un levantamiento de la defensa de la patria en contra de ese imperialismo soviético, a uno religioso, bajo la insignia de la defensa de la tradición, ¿verdad?, de proteger las bases fundamentales de la sociedad, la familia, el catolicismo, el matrimonio, etcétera, y que esto muy bien se refleja en el lema de Dios, patria y pueblo. De fuera rusos, ¿verdad?, a Dios, patria y pueblo. Y esto también se refleja en un ideologema, ¿verdad?, que anuncia la Liga Cívica, donde dice: costarricense, salve a su religión, salve a su hogar, piense en sus niños, defienda a su familia, guarde el respeto por las tradiciones que le dejaron sus antepasados. ¿Y cómo es guardar respeto? Bueno, defendiéndose contra la imposición de los soviéticos en Costa Rica. Sin embargo, esta revitalización de la campaña soviética, gracias a esta homilia, tuvo un gran obstáculo, ¿verdad?, que de alguna forma no van a salir de ese daño de la imagen, que fue la reunión de Paraíso, 19 de enero, que en Cartago, ¿verdad?, donde el ministro de Seguridad de Figueres, Fernando Valverde, reveló a la prensa un episodio de complot, ¿verdad?, que le llamó la reunión de Paraíso. Según él, ese mismo día se reunieron en la Casa Cural de Paraíso de Cartago miembros del Movimiento Costa Rica Libre, miembros de la Liga Cívica e incluso sacerdotes, con el fin de fijar la fecha del golpe de Estado. Bueno, los rumores de golpe de Estado ya están recorriendo en la prensa comunista, incluso en algunas figuras liberacionistas desde finales de los 70, y esto fue aprovechado muy bien por tanto la prensa comunista en libertad como por otras figuras liberacionistas en este momento, ¿verdad? Eran rumores que de alguna forma trataban de demostrar que realmente esta campaña antisoviética, la intención verdadera era un golpe de Estado. Bueno, por supuesto, Bernardo Urbina Pinto y figuras del clero, ¿verdad?, e incluso de la Liga Cívica rechazaron eso, que todo era una cortina de humo, pero el daño ya estaba más que asegurado, ¿verdad? La imagen fue bastante dañada, hubo un desacrédito y de alguna forma se encontraron un control de daños. Y en este momento de controlar los daños ante estas graves acusaciones, se dio el arribo el 24 de enero del que va a ser el futuro embajador Vladimir Kasimirov y que va a presentar sus credenciales el 2 de febrero. Bueno, esto fue de alguna forma que los tomó bajo guardia, ¿verdad? Esto no era conocido ni por la prensa, ni incluso por el Partido Liberación Nacional. Se suponía que Casimiro iba a llegar en agosto de ese año, pero llegó unos meses antes y de una manera prácticamente podríamos decirlo, acelerada, se presentó a Costa Rica y ya era embajador. Bueno, como les mencioné, esto los tomó bajo guardia y bueno, mientras que estaban, ¿verdad?, de alguna forma, salvar la imagen contra estas acusaciones de golpe de Estado, se encontraron que ya en Costa Rica había un embajador soviético. Bueno, realmente, ¿qué fue esa reunión de Paraíso? Esa reunión de Paraíso era para organizar las siguientes actividades, las siguientes performances, manifestaciones de la campaña antisoviética. Y una de esas fue el acto de rogación de la patrona de Costa Rica, el 12 de marzo, que yo llamo que prácticamente fue un culto anticomunista, que fue una caravana que partió desde San José hasta la Basílica de Los Ángeles, de rogarle a la negrita, ¿verdad?, que expulsara a los soviéticos del país, al comunismo y que defendiera, ¿verdad?, esta nación católica. Incluso, ¿verdad?, se dio un juramento nacional anticomunista, está ofrecido por la presidenta de la Liga, Linia González de Odio, que era un manifiesto donde se solicitó a los participantes jurar ante Dios a defender la patria, la Constitución y la Iglesia contra el comunismo, ¿verdad? La Constitución es muy interesante que ellos lo vean como un escudo, como una herramienta en esta lucha anticomunista, por supuesto refiriéndose al artículo 98, que ya estaba en discusión de abolirse o derogarlo, ¿verdad?, durante estos momentos de la Asamblea Legislativa y bueno, posteriormente ya con Daniel Oduber. ¿Verdad? Este culto anticomunista se refleja también con toda la simbología que utilizaron y que incluso ya terminados los discursos recurrentes que se hacían en estas manifestaciones, se dio, ¿verdad?, la entrada en la basílica, unos arrodillados pidiendo oración, incluso se escuchaban en voz alta, se dice en la prensa, salve a Costa Rica, ¿verdad?, a modo de súplica a la Virgen. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, ya había un embajador y por más actos de derogación, ¿verdad?, la Virgencita ya era imposible sacar a Casimiro de Costa Rica. Entonces, como les mencioné, les tomó bajo guardia
Y aquí tenemos algunas fotografías de ese desfile que no tuvo la misma convocatoria como si tuvo la otra desfile de la dignidad en diciembre de 1971. Ya aquí se refleja el grado de cansancio, de desacrédito que se le dio a estas organizaciones anticomunistas. Y bueno, aquí ya vemos prácticamente el fin de esta campaña antisoviética. Conclusiones. Bueno, vemos primero que hay una multicausalidad para la apertura soviética. Por supuesto, está las condiciones que permitieron esto, ¿verdad? El periodo detente, pero también hay intereses políticos muy claros, ¿verdad? Un soborno de $300,000 a José Figueres, o donaciones, para decirlo de mejor manera, que permitió de alguna forma abrir, ¿verdad? Con uñas esta embajada, a pesar del desacrédito, de la imagen tan dañada que obtuvo durante estos años José Figueres por esta medida, ¿verdad? Era una opinión pública prácticamente generalizada, construida por la prensa y las organizaciones anticomunistas, que venían casi a mostrar un rechazo muy generalizado en contra de esta apertura, más teniendo en cuenta este histórico anticomunismo costarricense. Una campaña antisoviética, por otro lado, que interpeló imaginarios nacionalistas, católicos, tradicionales, jugaron muy bien con esa interpelación de imaginarios. También movilizó afectos, ¿verdad? Estos afectos vinculados con ese anticomunismo histórico, y también apropió conceptos como patria, conceptos como la nación católica, que sirvieron, ¿verdad?, de referentes, de ejes interpretativos para esta lucha, pero que al fin y al cabo, a pesar de esa gran campaña antisoviética, esa movilización tan grande, no sirvió de nada ante esa política unilateral, secretista de José Figueres. Y bueno, esto también refleja de alguna forma cómo esos intereses políticos también permitieron una ruptura con esa ortodoxia bipolar que tuvieron los gobiernos costarricenses desde la posguerra, claramente alineados, ¿verdad?, desde posiciones proestadounidenses. Y bueno, con esto termino mi ponencia.